Colombia en este momento se encuentra en un paro nacional. Desde el pasado 28 de abril se han presentado varias jornadas de manifestaciones en donde miles de colombianos han salido a las calles para manifestar su descontento ante decisiones tomadas por el gobierno nacional. La gota que derramó el agua o el motivo principal o más fuerte del inicio del paro fue la propuesta de la reforma tributaria que presentó el gobierno ante el Congreso de la República. Esta fue retirada solo 4 días después de las manifestaciones. Sin embargo, la indignación de todos los colombianos va mucho más allá de la reforma tributaria, desde el desempleo, la violación a los derechos humanos, el abuso por parte de las autoridades, la falta de oportunidades, entre muchas más cuestiones y problemas. Tras casi un mes de protestas, por un lado se han presentado movilizaciones pacíficas, en donde se han visto bloqueos, velatones, cacerolazos y diferentes propuestas artísticas que han contribuido a unir la voz de los colombianos que buscan un cambio. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, se han presentado actos de violencia y constante abuso de poder que han puesto al país en uno de los peores panoramas en orden público. Debido a que nuestra Constitución, la del 91, es una Constitución estricta, rígida y desarrollada, no se puede modificar o cambiar drásticamente de manera fácil. Es por esto que varias de las propuestas o soluciones han sido reformas. Es verdad que en Colombia necesitamos diferentes reformas. Sin embargo, estas deben ser pensadas a partir del bienestar del común y no del beneficio propio o desde la clase privilegiada, como se ha repetido en la historia de Colombia varias veces. Dentro de nuestra Constitución, el derecho a la protesta social pertenece a uno de los derechos fundamentales, y en el primer capítulo del segundo título, el artículo 37 dice, abro comillas, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podría establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Es importante que todos los colombianos sepan que tienen este derecho, ya que como se ha presentado antes en algunas ocasiones, si el mensaje de la protesta no aporta o conviene al gobierno de turno, este derecho no es protegido como debería ser. Por otro lado, podemos decir que la protesta está completamente relacionada a otros derechos estipulados en la Constitución, como por ejemplo el derecho a la libre expresión, que además dice, comillas, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Por medio de carteles, arengas, grafitis y otros medios, cada ciudadano tiene el derecho de expresar su propia opinión dentro y fuera de las manifestaciones. Hoy en día, las redes sociales y tecnologías han ayudado y facilitado la comunicación y difusión de información. Sin embargo, hemos visto que esta información muchas veces es censurada o tergiversada por medios de comunicación, sobre todo nacionales, que toman de manera evidente una posición, a pesar de tener el deber constitucional de difundir información veraz e imparcial. Asimismo, las acciones ejecutadas por parte de la Policía Nacional han sido preocupantes, en donde abusan completamente de su poder e incumplen el artículo 128 de la Constitución, en donde se expone su objetivo de asegurar a los habitantes colombianos que vivan en paz. En la mayoría de los casos, al contrario de promover la paz, los policías se han convertido en un símbolo o en un sinónimo de peligro y de violencia. La situación del país es alarmante y a pesar de que hay una pandemia en curso, los colombianos le tenemos más miedo a ser asesinados por el Estado que a morir contagiados por el virus. Para concluir, considero que es importante hacer referencia al título séptimo en el primer capítulo, en donde el artículo 188 dice, abro comillas, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Con los ejemplos que acabo de hacer y con todas las acciones que hemos visto de incumplimientos graves constitucionales dentro de las manifestaciones, es evidente que el presidente Iván Duque no está cumpliendo con su deber de garantizar los derechos a todos los colombianos como debería ser.